¿Qué te parece que fue lo mejor y lo peor del gobierno en este año? Lo mejor es en una circunstancia nueva que, por lo menos desde la salida de la dictadura, no recuerdo bien antes, pero se podría afirmar que es la primera vez que hay un gobierno que no tiene mayoría propia. Algo que yo me pregunto si es casual o llegó para quedarse, porque en muchos países del mundo, en la mayoría de los países latinoamericanos, esa es la realidad. Nosotros veníamos siendo la excepción. Entonces, haber sacado el presupuesto, que es la ley madre de un quinquenio, quiera o no, es la ley madre, o por lo menos para la lógica uruguaya, este, con el respaldo que se sacó, y un presupuesto que en Uruguay se aprueba artículo por artículo, no como, por ejemplo, en Argentina, que es por capítulo. 700 artículos, siempre faltándote dos malditos votos. Este, la verdad que para mí fue uno de las mejores cosas, aunque la población pueda no captar el sentido más profundo del asunto. Entonces yo creo que el esfuerzo que en conjunto hizo el Poder Legislativo y sobre todo la Cámara de Diputados, que yo estoy orgullosa con mis compañeros de cama, y, y el Poder Ejecutivo en conjunto del Ministerio de Economía, de Presidencia y demás. Y creo que hubo una comprensión nueva de parte de la oposición, más allá de los chiporroteos que va a haber siempre, y de la sociedad nueva de las redes sociales y de todas esas cosas que han aparecido en la política. Creo que hubo un lote importante de legisladores de la oposición que entendieron que primero está el país. Si eso es así, me parece que como país ganamos. Por eso yo lo pongo como lo mejor de todo. Lo Y peor. lo peor o lo más complicado que... Lo más complicado fue la desinformación que teníamos, la falta de información sobre algunas deudas económicas que hubo que saldar, este, la resolución de la caja de profesionales, que no sé qué tan sólida está, Mm. porque las cuestiones jubilatorias son difíciles, este, y, y poder manejar eso con un país que viene creciendo a término moderado, y que nuestro desafío es crecer, ¿no? El gran desafío es crecer. Entonces ahí tenemos un ruido, es un ruido que no lo podemos desconocer, es una luz roja que está, ¿no? El otro día Orsi dijo que, en ADM, ¿no? Dijo que iba a seguir teniendo errores de comunicación porque eso implicaba mostrarse auténtico como él es. ¿Te pareció que fue una confesión inteligente o es un error seguir teniendo esos yerros de comunicación? Yo lo aplaudí, porque me parece que no hay esquemas. Si vos tomás el periodo desde la salida de la dictadura, estos 40 años de democracia, vos te darás cuenta que aún los presidentes que repitieron, Sanguinetti y Vázquez, una cosa es el primer Sanguinetti de su primer gobierno, y una cosa fue el segundo Sanguinetti. Una cosa fue el Vázquez del 2005 y una cosa fue el Vázquez de la segunda presidencia. Muy distinto fue la calle padre y la calle hijo, y muy distinto fue Valle de Sanguinetti, muy distinto fue Pepe de Vázquez. Es decir, cada presidente tiene su impronta, su personalidad, su forma de comunicarse, su periodo histórico, porque cada periodo es diferente, el perfil, la idiosincrasia y la comunicación con la que ganó con un margen amplio, un balotaje
no era desconocida para nadie. Por tanto, me parece leal y bueno que él lo diga. ¿Qué pasa? No se dieron cuenta que yo la hacía, porque en realidad está diciendo un poquito eso. Lo mismo que se suele olvidar la consigna, la revolución de las cosas simples. Probablemente para una familia sin vicisitudes económicas, una beca Bautiá con un comedor en secundaria no mueva mucho la aguja, pero para una familia con dificultades económicas, que su hijo no deserte y pueda después dar un salto educativo, que es lo que le da esperanza, es una enorme revolución de las cosas simples. Por eso yo me quedé contenta. Yo no pude ir ese día, pero después cuando escuché, yo Me gustó. aplaudía sola. Digo, vamos arriba. Me quedé contenta porque saldó la discusión de algún modo. Ahora también, claro, te pasa que a veces, después, por ejemplo, ¿no? Cuando él plantea en la entrevista con Búsqueda lo de Bukele, que después se genera mucha discusión, esto quiso decir, esto no, él después habla para explicar, también te genera, más allá de la autenticidad y de que él reivindique que él es así, espontáneo, auténtico, te puede generar esto, de que durante 2 semanas se discuta sobre qué quiso decir el presidente de Bukele, Claro, por ejemplo. si vos le pones la lupa a todos los presidentes, y vas a encontrar a todos algún momento que la declaración no fue la más feliz, ¿no? Y bueno, eso pasa porque somos seres humanos. A mí eso no me preocupa demasiado. Que haya un prototipo presidencial es a lo que yo me resisto. Y creo que en eso hace bien. Porque ¿qué queríamos? Que estuviera, tuviera otra forma de comunicación, o que estuviera con otro, hubiera sido todo impostado. Pero los que lo conocemos hace mucho, vemos que él no ha cambiado, él es así, él no cambió en toda la campaña electoral. Y mire que fue un candidato ferozmente atacado, porque aquel episodio que se generó y que terminó con esa mujer que lo acusó y después confesó, pero nunca supimos más nada, si hubo algo más detrás, si algún instigamiento. Salvar eso en su estado de ánimo personal y el de su familia, porque era un ataque durísimo. ¿Cuál de todo el despliegue de candidatos y un coro que decía, vaya a la justicia, y gente que hacía recomendaciones de todo tipo, y él fue por la parte judicial de sus abogados bien correcto, lo más correcto, salió del coso, salió adelante, ganó la interna con un margen importante y ganó la nacional con un margen mucho más importante que la elección pasada. Capaz que hay un Uruguay silencioso, que no tiene tanto criterio, pero es grande, porque con todo ese ataque feroz que tuvo que superar, con esa imagen nunca cambió su tono y su discurso. Yo nunca pensé que, que la 609 pudiera superar alguna vez en la historia de este país a la lista 15. Y no porque yo sea de origen colorado, pero la lista 15 fue la lista emblemática electoral de este país. Cualquiera que sepa historia lo tiene que reconocer. Yendo a otro tema que generó debate también estas semanas, que fue la reunión de Orsi en la Suprema Corte de Justicia, donde le lleva documentos de informes médicos de una decena de presos de Domingo Arena al presidente de la Corte, a ver, bueno, eso cómo se tiene que tramitar. ¿Cómo leíste vos ese episodio? Yo creo que el procedimiento no lo entendí mucho, porque en realidad si el hospital militar, que depende del Ministerio de Defensa, remitió un informe sobre la salud de esos pacientes, vamos a decir así, el Ministerio de Defensa lo elevó a la jerarquía de la presidencia. La presidencia lo podría haber enviado
a la jerarquía del Poder Judicial, que es la Suprema Corte, como un trámite. Y la Suprema Corte lo haría con eso lo que correspondiera, yo qué sé. Yo creo que como se complicó gratuitamente Mm, el trámite porque no era ir a consultar qué haces, no, capaz que en eso le faltó experiencia o asesoramiento para decir, no, yo si hubiera estado en ese lugar, lo hubiera remitido lo así. mandás como trámite. Claro, porque todos sabemos que eso depende de la justicia, Mm. no depende ni del Poder Ejecutivo ni... Y entonces desató una discusión que está, que tampoco vamos a topar el dedo con el sol, hay gente que piensa una cosa, otros que pensamos otra, y está bien que cada uno se pronuncie, las organizaciones sociales se tienen que pronunciar, se pronunciaron, hubo gente de otro pensamiento que también se pronunció y bueno, y eso seguirá. Salir de las situaciones de dictadura, de guerra, no sé si algún país salió alguna vez en la vida. Y para llegar a la información se precisa la colaboración de esa Mm. gente. Y esa gente tiene el empeño, porque también sería bueno que toda esa gente que quiere ir porque ponen proyectos, cosas de esas, ¿por qué no va a Domingo Arena y los convence? Pues sí, por los proyectos de ley estos que va a Claro, por haber. el proyecto de ley, yo no creo que no los voy a categorizar con adjetivos, porque me parece que eso no conduce a nada, pero lo que digo es, bueno, vayan a Domingo Arena, traten de convencerlos. Yo qué sé, es difícil, sí, sí, es difícil, porque la dilucidación de las verdades son difíciles. Y hay algunos que ya se murieron y se habrán llevado sus verdades a la tumba. Es una desgracia, es una Mm. lástima. Hay una propuesta de un impuesto de 1% más rico. Sí. ¿Se está instalando un gobierno de disputa con este movimiento? Vamos a ver. Este, yo creo que la sociedad civil en general es la organizada, porque la desorganizada es más difícil. Eh, la democracia es parte de la esencia de la democracia, puede hacer propuestas y está bien que las haga, y tiene incluso mecanismos constitucionales para hacerla, y está bien que los ejerza. Eso para mí no es ningún problema. Lucía, te llevo a otro tema. Una de las figuras de nuevas, digamos, de la política hoy es Blanca Rodríguez, que fue en realidad, Sí, bueno, vos y Mujica que la convencieron de dejar sí, los sí, medios sí, sí. y volcarse a la política, ¿no? Fue como una apuesta así original. ¿Cómo la has visto en los primeros meses Y desempeñándose en esta sí. arena? Bueno, para ella fue un salto en el vacío porque tuvo que aprender este, la cuestión legislativa de cero. Y tenía una enorme ventaja. Ella no fue una legisladora nueva que se tenía que dar a conocer en los Claro, lugares, sí, porque sí, Blanca Rodríguez llega a Pilar Ajá y la gente sabe quién es, sí, porque durante años entró en la casa sí, de sí. la gente. Entonces una cara conocida. Entonces eso le dio rápidamente una gran inserción, que ella ha aprovechado, porque ella tiene un modo de hacer, de moverse en lo social, muy personal, que está muy bueno, porque ella va por otros rincones distintos de la militancia tradicional y entonces llega a otros públicos. Y eso es muy interesante. Ella ha recorrido muchas veces el interior, se ha pasado recorriendo todo este tiempo y y ha tenido que hacer sus primeras armas legislativas, que siempre es más difícil entrar directo al Senado, Claro, no porque pasaba por la la Cámara de experiencia de la Cámara Diputados es Baja. como una escuela de aprendizaje. Mujica tenía también un poco un rol de ordenar un poco la tropa, ¿no? De moderar Mm. algunos, capaz, ambiciones personales, mantener como cierta también unidad, o por lo menos eso es lo que se veía.
No sé cómo ves eso, que eso se procesa ahora y se procesará con la ausencia de esa figura ordenadora que tenía Mujica. Y sí, él en política activamente en los organismos del MPP hacía Mm, muchísimo que no participaba porque él hizo una cosa inteligente. Él de a poquito que fue. se fue corriendo por eso mismo que él decía. Si vos te quedás haciendo sombra y no nace nada abajo tuyo, el día que vos no estás, y todos somos finitos, desgraciadamente, no hay eternos, no va a quedar nada. Mm, Y eso ha pasado en política. mm, Hay personajes importantes, incluso dentro del Frente Amplio y de todos los partidos políticos, que se han ido y después no ves cómo sigue el cuento. Entonces él hacía mucho que se había retirado. Claro que para nosotros era como, para decírtelo en una palabra, la sellada. Lo poníamos la imagen o el nombre en una lista y está. Porque había mucha gente que tenía la adhesión emotiva. claro. Entonces, obviamente nosotros también jugábamos con eso, porque en política no somos nadie es bobo, vamos a decir así. Mm, Él era consciente de que había que ir formando esa continuidad, por mm, eso él op- optó por eso. Y además decía, igual yo le rezo y no me dan pelota, viste que siempre decían cosas así, ¿no? Y en algunas veces se verdad, otra mentira, y otra más o menos, pero lo que pasa que él, claro, cuando una persona militó tanto y tuvo ese peso, vos no podías no considerar. Entonces sí, para nosotros va a ser un problema, pero bueno, en la vida es así, ya lo sabemos. Entonces, pero nosotros entendemos que lo más importante es ser fiel al pensamiento, al que lo más que las causas quedan, los hombres pasamos. Esa era mm, otra de sus frases. Es decir, las causas son lo más importante. Tener una causa para vivir en la vida y además que las causas no son personales, son colectivas, nos tenemos que organizar para llevarlas adelante y nosotros pasamos. Y vendrán otros como un juego de posta, tenés que tener siempre a alguien que agarre la bandera y la siga. Y yo creo que eso lo logró Pepe. Lo que más me preocupa es que tanto queda de su filosofía la lucha contra el cambio climático relacionado al consumismo, al derroche del capitalismo, todas esas cosas de fondo, que tanto queda en eso en la población, eso es el premio mayor. Por eso nosotros estamos armando un archivo que nos va a llevar un tiempo largo en armarlo, con las cosas que certifiquemos, porque después que una persona se muere aparecen todo cantidad de cosas falsas. Todo lo que está manuscrito, que ahí se tiene una prueba documental tipo pesada. de caligrafía. Sí, sí, porque, por ejemplo, el discurso de Naciones Unidas, que fue uno de los Mm, discursos más importantes, está grabado. Fenómeno. Pero yo tengo ahí en un cuaderno todo chueco y así como escribía Pepe que borraba y vamos a armar un espacio. Estamos tratando de vender una casa que tiene el FP para comprar un lugar donde podemos armar un museo permanente interactivo, pero que se centre sobre todo en el pensamiento de él. También habrá objetos y cosas, mm. como hicimos esa muestra, porque la gente estaba desesperada y te pedía cosas. Y eso va a ser lo que nosotros certifiquemos. Hicimos una fundación para eso. Lo demás, problema de del que inventa.